Se reinicia la grabación del audio y video. Pasamos a escuchar el audio admitido como medio de prueba de la demandada. Minuto 1:29. 1:19. 4:32. Bueno, ¿alguna otro pasaje? Podemos acreditar que se produjo una conversación laboral y no personal a partir del minuto 0,50. Del minuto 0,52 al 1, del 3,42 al 3,57 y del 39,56 al 42. Con lo que podemos acreditar que hubo una agresión física con algunos empujones contra la puerta e insultos verbales. Bueno, como hemos podido ver, hay mucha interferencia en la grabación del audio, casi no se entiende lo que se dice. Si en caso el juzgado lo considere pertinente, podríamos facilitarles en los próximos días una transcripción del audio. A ver, vamos a actuar los demás medios de prueba y vemos qué hacemos con el audio después. Abogado, sus documentales, por favor, oralice las que se considere que acreditan los hechos que ha expuesto en sus alegatos iniciales. Bien, doctor, en cuanto se refiere a los documentales, bueno, se han presentado las cartas que ha cursado la empleadora a mi patrocinado. Luego el informe de descargo que hace de Lucio A.M. Toledo, operador de la hidrogúa, sobre presunto descargo. Copia del informe del descargo número 02. Bien, esos documentos aparecen de que en realidad yo creo que podemos merituar esos documentos en el sentido de que llegar a la conclusión de que el señor Lucio A.M. Toledo no es la persona que directamente ha cometido una agresión, sino en todo caso son otras personas. El documento que se refiere a la copia de la declaración del señor Ernesto Pizarro, igualmente solicitamos que se meritúe, porque aquí el señor Ernesto Pizarro está señalando de que no ha visto absolutamente que se haya cometido o se haya existido los hechos que señala en la carta de despido. De otro lado, la señora Aimé Delgado Venegas, dueña del local Aimé Delgado Venegas, también debemos solicitarle al despacho que se meritúe, porque se dice que hubo una conversación, que aparentemente estaban discutiendo, y luego se reunieron nuevamente y prosiguieron su reunión normalmente hasta tal hora. Igualmente deberá merituarse la copia de la carta aclaratoria a la empresa que firma la señora Delgado, Eugenia C.A. y la señora Béjar,
señalando de que el señor Pablo Samuel Cancho Rivera les ha suplicado que firmaran ese documento porque lo iban a despedir de su trabajo. Ya hemos visto en esta oportunidad de que el señor ha declarado de que él le ha hecho firmar esto a las señoras. Luego la copia de la carta aclaratoria dirigida a las señoras de Tichín, bueno, ya hemos dicho. La copia de la carta presentada y firmada por la señora Judith Béjar, que ha sido desmentida con otros documentos. La copia del protocolo psicológico. Esto es importante notar porque desmiente este documento categóricamente a lo que dice el señor Pablo Samuel Cancho. Dice, cruza la calle el señor, o sea, desmiente totalmente, porque no es que los tres hayan ido, sino le dice, él mismo está señalando acá, ante una situación, no es un juzgado, sino es una pericia, declara ante un doctor seguramente, de que Lucio cruzó la calle y dijo que se tranquilice. Eso, el señor trata de hacer una indicación que es al revés, ¿no? De otro lado tenemos que se debe merituar el informe 001 del 2004 que es del señor Henry Escalante Alarcón. El señor Henry Escalante Alarcón hace un informe, él está encargado de la guardianía del hotel. Entonces, en el punto número 2 dice, la puerta está cerrada, o sea, él no ha visto absolutamente nada de lo que, digamos, ha sucedido. Luego subió a la azotea y señala, bueno, que vio al señor rodeado de trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos señalar. Él tenía la puerta cerrada al momento que ocurren estos hechos. Igualmente hemos adjuntado también la declaración, la comunicación del señor Pablo Cancho. Él, en todo el tenor de su carta, es muy diferente a su declaración. Dice, la imputación es contra Nicolás Acuña, no contra ninguno, ni siquiera el señor Víctor Reyes. Dice el señor Víctor Reyes, en un primer momento intenta calmarlo, pero luego continuó su agresión verbal hacia mi persona. Nosotros vemos que ha señalado lo contrario hoy día, que él dice que ha separado, y esto porque, bueno, no sé, de repente es algún criterio temor del señor, porque el señor Víctor Reyes está trabajando todavía, entonces su declaración es muy diferente a él, pero como no está trabajando el señor Lucio Jaime, señala de una manera diferente, pero en su comunicación del señor Pablo Samuel Cancho Rivera, al referirse a Lucio Jaime, dice que se acerca tratando de calmar a los trabajadores. No dice ninguna de las palabras irreproducibles que han señalado acá. No dice que le han dicho mal parido o le han mentado a la madre. No, absolutamente no dice nada el señor, como está señalando en su declaración. Por eso es que pedimos al despacho que se tome con calma, con los necesarios criterios de conciencia, la declaración que hace el señor Pablo Cancho, que en realidad no es cierta, no es verdad, porque se desmiente con los propios documentos. Yo creo que una declaración escrita es una declaración más tranquila, más sensata, digamos más tranquila. Una declaración verbal, bueno, quién sabe, pero la declaración escrita es más cierta, mejor dicho, a lo que se puede hablar. Esto ocurre, ¿no? Muchas veces no podemos decir algo, pero escrito nos transmitimos realmente con más sinceridad como han sido las cosas. Luego debe merituarse también a la copia de la resolución número 1 de fecha 18 de enero del 2014 a otro lugar. Si bien es cierto que las connotaciones de carácter penal son distintas a la de carácter laboral, eso es cierto. No podemos decir nosotros que porque esto dice no al lugar no existe absolutamente nada. Pero sí queremos rescatar el valor del tercer considerando. Ya es un análisis del juez que hace en esa oportunidad y dice, en tal sentido la presente imputación se sustenta exclusivamente en la versión del denunciante, en este caso del señor Pablo Samuel Cancho. Dice, sin embargo, dada su incoherencia, doctor, eso es importante, desde ese punto, ese tiene el objetivo de presentar, de señalarle que esa parte, esa concepción que tiene el juez del señor Pablo
Cancho de que no hay coherencia en su declaración. En el resto de pruebas que existen, mi patrocinador ha señalado con bastante claridad su intervención, o usted ha escuchado acá en la propia declaración, que coinciden con las pruebas que nosotros hemos presentado. Y por el contrario, la imputación que hace la empresa en realidad no tiene una base real o un sustento, digamos, fidedigno para disponer que existe una falta grave. Sería en cuanto a nuestras pruebas, doctor. Abogada, de la demandada, sus pruebas. En lo que toca a nuestras pruebas tenemos la carta de cargos, la carta de despido y los descargos presentados en las fechas que se indican, lo mismo que acreditarían que se siguió el proceso adecuado del despido. Es decir, se imputó la falta cometida por el demandante, se acreditó la misma y se procedió con el procedimiento de ley. Por lo tanto, con dichas cartas y con dichas y más las declaraciones que hemos visto, vemos que aquí no existe ninguna fabricación de material probatorio. Tenemos la copia de la carta de descargo enviada extemporáneamente por el demandante, la misma que justamente nos faculta por su extemporaneidad a despedir al demandante al no haber presentado el descargo en oportunidad de ley. La copia de la declaración, la copia del audio donde justamente se acredita que, muy a diferencia de lo que dice el demandante en sus descargos, existen audios que acreditan las faltas que justamente se ha cometido. Igualmente, recogemos la declaración jurada con firma legalizada ante notario público del señor Pizarro, donde justamente, muy por el contrario de lo que señala el demandante, señala que él nunca estuvo en el lugar de los hechos en el día 8 de febrero, y donde justamente dice que él, que estando bebido, le hicieron firmar un documento donde dice que el día del 8 de febrero se desarrolló una reunión con un contenido normal y que no pasó absolutamente nada y no hubo ningún tipo de incidente. Como hemos visto, esta carta está firmada inclusive en la parte inferior por el propio demandante, y hemos visto que el día 8 de febrero sí hubieron incidentes, que no hubieron ningún tipo de desarrollo de conducta normal en esta reunión de trabajadores que se dio en el local de la señora Judith. Con ello también acreditamos que justamente la declaración que hacen las vecinas del lugar son coherentes y son ciertas, por cuanto las mismas señalan que se suscitó una agresión, riña o un acto de violencia que ahora pretendemos negar. Vemos que sí hubo un incidente de violencia ese día, viendo violencia física, violencia verbal. El hecho que hayan habido lesiones o no hayan habido lesiones, pues eso no es materia del proceso. El proceso se centra en determinar y acreditar que hubieron agresiones. Con estas mismas medios de prueba podemos acreditar lo mismo. Tenemos el audio que estamos tratando de ir, cuya transcripción podemos presentar en caso el juzgado lo considere pertinente y necesario. Tenemos además como medio de prueba la declaración testimonial que nos han brindado los señores Rodríguez y los señores el señor Jorge Luis Torres Rodríguez y el señor Pablo Samuel Cancho Rivera, con lo cual se acredita la veracidad de los hechos y la investigación practicada por la empresa, lo que acredita nuestra posición en el sentido de que no se ha tomado una decisión injusta, arbitraria o falsa. No se ha fabricado un medio de prueba y por lo tanto no caemos en el supuesto del despido fraudulento, y mucho menos en el despido nulo. En lo que toca a los medios de prueba presentados por el demandante, pues como hemos visto, ellos mismos se contradicen con lo declarado con el propio demandante en sus propios descargos, donde justamente dice que bueno, que si se suscita un hecho de agravio verbal, pues nadie está libre de un agravio verbal y que eso es un hecho cotidiano y diario, cosa que no nos parece correcto. Él mismo lo dice, por la existencia de algún faltamiento, lo que nadie podría estar ajeno a estos, hechos fortuitos y de tipo privado y particular, pero en ninguna manera podría involucrarse con el ámbito laboral. Como vemos, de la propia carta de descargo del demandante de fecha 13 de febrero, se desprende que el mismo demandante sí agravió verbalmente a uno de nuestros trabajadores. Entonces, respecto del audio, bueno, la grabación no es clara, hay varias interferencias que nos impiden escuchar claramente lo que se ha grabado.
por lo que insistir en la escucha del mismo solamente nos retrasaría el desarrollo de la presente audiencia, pues no se va a obtener ningún dato que pueda ser grabado en el audio y video de la presente diligencia. En todo caso, será valorado por esta judicatura en la medida que lo que se pueda escuchar pueda servir para el proceso. Ya se le entregó igual copia al demandante, así también tendrá acceso a lo que está en el audio. No todavía resulta innecesario seguir escuchando o seguir pasando el audio cuando lo vamos a escuchar. No se va a entender mayor cosa de lo que ya hemos escuchado. Por lo tanto, declaro concluida la actuación probatoria. Pasamos a los alegatos finales. Abogado del demandante, sus conclusiones. Bien, doctor, nosotros debemos de llegar a la conclusión de que no se ha producido falta grave. Para esto debe tenerse en cuenta algunos documentos, como por ejemplo de las declaraciones de Néstor Pizarro, que declara de que en realidad no se ha producido ningún hecho que pueda ser cuestionado, digamos, como una falta grave. Igualmente, el hecho nosotros constatamos que los hechos que han sucedido en realidad directamente de repente involucra al señor Nicolás Acuña y al otro señor, pero no al señor Lucio Jaime Toledo. Por el contrario, el señor Pablo Samuel Cancho declara que él ha ido a tranquilizar. Él mismo está diciendo contrariamente a la declaración que hoy día hace. Eso es importante que conceptúe el juzgado las declaraciones. Casi las dos declaraciones coinciden. Dice señor Lucio Jaime y compañía. Ambos declaran de esa forma, ¿no? Parece que tuvieran ya un sentido de la manera como declarar. Sin embargo, en las cartas que cursa el señor Pablo Samuel Cancho dice lo contrario. Él ha ido a tranquilizar. Luego es importante que su despacho meritúe de que la prueba que ha presentado de la firma de la señora Judith Bejar Palomino, ¿no? En la tienda de la señora Eugenia, dice que el señor Pablo Samuel Cancho lo ha dicho en esta reunión. Él ha hecho el documento, no lo ha hecho otra persona, y le ha hecho firmar a estas personas. Dice posteriormente el documento que presentamos nosotros, de hecho, ¿sabe qué? Me van a despedir, y por favor fírmame este documento, porque si no hago este documento me van a despedir. A lo mejor sí es cierto, pero ahí hay una condicionalidad, ¿no? Que él ha hecho el documento y ha pretendido hacer y firmar. De otro lado, también es importante que el despacho tenga en consideración el protocolo de la pericia psicológica, por ejemplo, que también desmiente al señor Pablo Cancho en cuanto a que él parece que la idea de ellos ha sido considerada todo como un grupo que ha venido a atacarlo al señor Pablo Cancho, cuando él dice todo lo contrario en la pericia, en el protocolo de la pericia psicológica. Cruza la calle Lucho y dice tranquilízate, ¿no? Eso es lo que dice él, en un escenario que no es el judicial y que en realidad pues es una situación muy clara. El tema de la persona de seguridad del hotel también, él mismo dice que estaba con la puerta cerrada, ¿no? Desarrollando sus actividades, y que cuando escuchó el sonido, cuando tiraron la botella, y es advertir de que cuando suena,
ya no estaban los señores, se dice el señor Nicolás Acuña y Víctor Reyes no estaban ahí, sino que lo estaba tranquilizando el señor. Entonces, no podría ser real la declaración del señor Henry Escalante Alarcón. Luego subió a la azotea, ¿no? Porque él sube a la azotea inmediatamente después del ruido, ¿no? Cuando ya, digamos, todo había pasado, y ve a los señores Víctor Reyes, Nicolás Acuña, Lucio Jaime, Roberto Mañuico, Lemmy Trujillo. El señor Cancho luego se retiró en dirección a San Martín. Los vio a todos ellos. Cuando el señor Pablo está diciendo otra cosa, cuando suena la botella que se arroja, estaba solo él con el señor Lucio, y todos habían regresado a su sitio. Estas contradicciones, doctor, son importantes que los tenga en cuenta el despacho para llegar a la conclusión de que son documentos, son documentos de repente no apegados a la realidad, no son reales. Y lo más importante, la declaración de Samuel Pablo Cancho Rivera, que él mismo le imputa al señor Nicolás Acuña, sí, en términos, a él sí le imputa. Luego dice, viene el señor Víctor Reyes en un primer momento tratando de calmar, pero luego continúa, pero no dice absolutamente nada, no sigue ese mismo criterio cuando se habla del señor Lucio Jaime, dice tratando de calmar a los trabajadores. Este tema y el concepto de incoherencia que señala el juzgado penal de la declaración del señor Pablo Cancho nos hacen ver de que en realidad no se ha producido la situación como si bien se producido los hechos, pero la intervención, fundamentalmente la intervención del señor Lucio Jaime, no ha sido de agresión, no ha sido de insulto, sino ha sido de calmar este tema, y por eso es que no se le puede imputar. Lógicamente que al declarar, al hacer su manifestación, su declaración, al analizar su carta de despido, dice un grupo vinieron en agresión, todos se refieren a un grupo, cuando no es así. Uno de ellos, después el otro fue, y finalmente el señor fue a calmar las cosas. Inclusive de eso se trata, doctor, que en todo caso queremos que se tenga en consideración esa situación y los documentos que se han presentado, y la declaración contradictoria evidentemente de los testigos frente a los documentos. El representante de la empresa de frente dijo agresión física y verbal, cuando en ningún momento se ha hablado acá de agresión física, sino han estado hablando de una agresión verbal. No, ni siquiera el señor Pablo Cancho lo ha dicho, pero el representante de la empresa sí dice eso cuando no es cierto. Y es cierto también que él ha estado de vacaciones, que se reintegraba ese día, esto no ha sido desmentido, se acuerda más o menos el representante de la empresa, eso es cierto, él estaba de vacaciones, entonces no ha sabido lo que ha pasado antes, el tema relacionado al señor Jaime. En todo caso, doctor, si nos apegamos al contenido del artículo preciso de la falta grave, cuando ocurren estos hechos serían derivados de la relación laboral. En este caso, el señor Lucio Jaime no conoce absolutamente de lo que ha ocurrido con el señor Miqueas, entonces él más bien ha ido a calmar. Entonces, para él, en el caso de él, no existiría ninguna motivación de carácter laboral que es fuera de la empresa y que podría servir como para poder hacerle una imputación contra el señor Lucio Jaime. Desde ese punto de vista, doctor, consideramos que este despido es injusto y en todo caso su despacho deberá ordenar su reincorporación a sus labores habituales para que pueda seguir trabajando. Es importante también decirle de que ya lo ha dicho uno de los testigos, que el mismo señor Pablo Cancho, que está trabajando el señor Reyes, a quien no lo han despedido, y que a lo mejor tiene otro comportamiento en este escenario, y que sin embargo al señor Lucio Jaime sí se le ha cursado este tema, este despido de carácter injusto. Por eso pedimos, señor, se declare fundada la demanda, señor juez. Abogada de la demandada. Bueno, en primer lugar queremos volver a recalcar que consideramos que se trata de un despido totalmente fundado, por cuanto hubo una motivación que justamente el quebrantamiento del ordenamiento laboral y el ordenamiento interno de la empresa. No queda duda que se produjo un incidente de agresión física y verbal, reitero, física y verbal. La agresión física no quiere decir que existan lesiones, el simple hecho de empujar a una persona contra su voluntad
no estamos jugando, se llama agresión. Las lesiones no son parte de la agresión. La agresión es el acto de agredir a una persona, o empujar a una persona, o simplemente desestabilizarla. Consideramos que el demandante participó en esta agresión, tanto física y verbal. Participó conjuntamente con otros 2 trabajadores de la empresa. Participó además en grado mayor que uno, que fue quien realmente los separó y los calmó, que fue el señor Víctor Reyes, quien increíblemente es el trabajador sindicalizado o el representante del sindicato y el que no ha sido despedido. Con mayor razón podríamos haber, si es que quisiéramos haber hecho un despido injusto, pues haber comenzado por despedir un dirigente sindical. Entendemos que aquí se ha dejado claramente establecido que el demandante arrinconó a empujones contra una puerta al señor Cancho, quien no es parte de este proceso, es simplemente un trabajador de nuestra empresa que fue víctima de esta agresión y de esta hostilidad física y verbal. Hemos acreditado que el demandante profirió palabras soeces y increpó al demandante por el caso de un trabajador de la empresa cuya salida estaban cuestionando y, como hemos visto, este trabajador renunció a la empresa. El hecho de que el demandante haya estado o no de vacaciones creo que es irrelevante al caso. El caso es que no se suscitó durante las vacaciones del trabajador, se suscitó cuando el trabajador estuvo de manera presente el día 8 de febrero de 2014 en un incidente en una bodega y luego se trasladó a las inmediaciones del local de esparcimiento de la empresa. Con lo cual, ahí tuvo plena participación, a diferencia de otros 2 trabajadores que también estuvieron en el local, en el punto de reunión, pero decidieron y optaron por no participar en la agresión, trabajadores que nunca fueron sancionados ni amonestados siquiera por cuanto ellos no fueron parte en esta agresión. El demandante nos dice que él participó calmando al señor Cancho, pero como hemos visto y como ha referido el propio testigo y como dice el propio demandante, el señor Cancho en todo momento se mantuvo tranquilo, en ningún momento respondió o agredió o cometió algún tipo de actitud para la cual hubiese que tranquilizarlo o calmarlo, como acaba de decir el demandante. Hemos podido acreditar que en todo momento el demandante se mantuvo con la calma y aplomo que el caso amerita, más allá de tener un gran susto que lo obligó incluso a mudarse de residencia justamente por todos los improperios y violencia que recibió en dicha fecha. El hecho que que el demandante haya redactado una carta para que la firme una persona que presenció los hechos no invalida dicha carta. Como hemos visto, dicha carta fue leída tanto por la persona que la suscribió como por su hija. Entonces queda claro que la carta fue leída y fue suscrita avalando el contenido de la misma. No podemos ahora decir que esa carta no fue suscrita ni avalada por esta persona o que fue sorprendida con una carta cuyo contenido no leyó. Como todos sabemos, quien firma un documento sabe de sobra cuál es el contenido y la avala. Mal hace ahora en decir no lo firmé o no lo avalé cuando consta que está su firma ahí. Hemos visto además que el señor Aime participó activamente en los hechos que motivaron su despido. El señor Aime participó de esta riña, increpó al demandante, lo insultó, y eso fue recogido inclusive por la declaración del señor Escalante, que es la persona de seguridad encargada del hotel. Efectivamente, él estaba dentro del hotel, pero él escuchó exactamente todos los motivos de la riña, y como bien dice el señor Escalante, él escuchó lo que estaba sucediendo luego del sonido de la botella, y como ha referido el demandante, justamente él se quedó con el señor Cancho luego de que, o al momento en que le tiraron la botella. Como hemos visto, participó y el señor Escalante escuchó y las palabras que le estuvieron prefiriendo, las palabras soeces y los insultos, y cómo es que el hostilizado fue juzgado por sus compañeros en el sentido de que lo tildaron de chismoso, soplón y bueno, trataron de agredirlo físicamente. Las agresiones físicas son actos que no son propios de la relación de trabajo. El motivo que suscita esta agresión es justamente la partida de un trabajador. Como vemos, es un acto derivado de la relación de trabajo. Si bien no estaban en horario de trabajo, no quiere decir que no eran 3 trabajadores de una misma empresa que estaban reclamando a otro trabajador por un acto que él no tenía ningún tipo de injerencia, que fue la renuncia de un cuarto trabajador que está fuera de los hechos en materia de probanza. Como vemos, este es el móvil por el cual esos trabajadores pues exacerban sus ánimos y, bueno, habiendo bebido licor,
pues se comportaron de una manera más que impropia e inadecuada, contraviniendo las normas de conducta de la empresa que les pide una conducta moderada en los locales de la empresa. La seguridad y salud es muy importante para nosotros. ¿Cómo podemos ofrecer seguridad a nuestros trabajadores cuando tenemos otros trabajadores que hostilizan a sus propios compañeros y no solamente los hostilizan, sino los violentan? Los violentan con botellas, los violentan con palabras, con insultos y con actitudes que escapan de todo tipo de conductas normales y sostenibles en una relación de trabajo. Como vemos, la falta cometida tanto por el demandante como sus otros compañeros, que fueron también despedidos, ameritan un despido. Con ello, solicitamos al juzgado que declare infundada la demanda en todos sus extremos, por cuanto se ha acreditado fehacientemente que aquí no hay ningún tipo de despido fraudulento y mucho menos se fabrica ni una sola prueba. Por el contrario, hemos acreditado que es el demandante quien fabrica pruebas a través de la declaración del señor Néstor Pizarro, quien justamente nos hace una declaración de que él fehacientemente señala que no estuvo en el lugar de los hechos, no participó de los mismos y que no pudo acreditar que se suscitó una reunión normal dentro de las inmediaciones del local de la empresa. Habiendo escuchado los alegatos finales, los abogados de las partes, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Procesal de Trabajo, estando de naturaleza compleja en la materia controvertida, se difiere el fallo de la sentencia, cita a las partes a la diligencia de notificación de sentencia para el día 19 de septiembre del año 2014, a horas 4:30 de la tarde. Concluye la presente audiencia y cierra el audio y video.